4 que va a tratar sobre oxígeno. La semana pasada vimos un poco sobre carbono, hidrógeno, vimos que eran uno de estos tantos elementos que considerábamos vitales, importantes, o sea, los consideramos como elementos porque justamente iban a ser estos, tanto carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los que, digamos, eran esenciales y vitales para un ser vivo, ¿no? O sea, casi todos los seres vivos estamos compuestos de estos eh, elementos, ¿no? Y uno de estos justamente es el oxígeno, que bueno, vamos a tomarlo como que hablando un poco sobre cómo se originó en el universo. Entonces vamos a ver que si hay una fusión. Como les menciono, tenemos una fusión nuclear. Bueno, básicamente del carbono, del átomo del carbono, que ya lo vimos la semana pasada, y de un átomo de helio. Ahora, una parte también importante, hablando también con un antecedente de este oxígeno, es que nosotros sabemos que el oxígeno básicamente es como un producto, o vamos a tomarlo como un producto más o menos que tiene la fotosíntesis, ¿no? Como es el caso de acá. Ahora, sabemos que la fotosíntesis lo realizan las plantas, pero vamos a ver que más antes digo, en épocas muy antiguas, vamos a ver que incluso los primeros organismos que van a realizar esta fotosíntesis van a ser las cianobacterias, ¿ok? Esta es una cianobacteria. ¿Ok? Que básicamente también tienen cloroplastos dentro de ellas, por lo que pueden realizar esto que se conoce como fotosíntesis. Bien, bueno, ahora tenemos acá ya el átomo bueno, el símbolo del átomo del oxígeno, lo vemos en la tabla periódica, vemos que se está encontrando en el grupo 7A, que está aquí, 7A, y bueno, es el primero de esta familia, ¿no? Que ¿alguien se recuerda cómo lo llamábamos en tabla periódica? Bueno, simplemente lo conocíamos como familia. La familia del oxígeno. Hay algunas tablas que creo que les llaman calcanígeno, calcaneos, algo así. Pero yo lo conozco más que todo como familia del oxígeno. Pero básicamente recuérdense el grupo 7A y en el periodo 2. Aquí está. Esta parte de aquí son los periodos, no se olviden. Ya. Ahora, su número atómico va a ser el número 8, o sea que su configuración electrónica que tiene que sumar 8 electrones, aquí, como lo vimos la semana pasada. Ahora también su símbolo químico, bueno, ya lo conocemos mucho, que solamente es una O. Y bueno, la masa atómica también es otra importante, que es 16, ¿ok? Ahora, si se recuerdan, esta misma tablita lo teníamos en la clase pasada, donde teníamos que, bueno, el oxígeno en el cuerpo humano tiene un porcentaje de 25,4% de átomos, ¿no? O sea, es uno de los más abundantes, aparte del carbón, bueno, del hidrógeno, ¿no? Y es mucho más abundante que el carbono, el nitrógeno y otros elementos. Ahora, también se recuerdan que habíamos visto que este oxígeno, si uníamos con hidrógeno, básicamente nos van a dar moléculas de agua. Entonces, también es algo importante a tomar en cuenta, por ellas que tienen grandes cantidades dentro del cuerpo humano. Ahora, ¿alguien se recuerda que era un isótopo? En la clase pasada habíamos visto isótopos en el carbono. ¿Alguien se recuerda un poco qué era un isótopo? A ver si alguien lo puede explicar. De paso para que recuerden y hagan como memoria de lo que era un isótopo. ¿Alguien recuerda? Ya. Bueno, les dije que el isótopo, no se olviden. Bueno, va a ser básicamente cuando tenemos el mismo número de neutrones, como lo ven aquí. O mejor dicho, de protones, aquí como lo ven. Todos, en este caso, solamente estoy presentando oxígeno 16, 17 y 18, que son los isótopos del oxígeno, ¿no? Entonces, vamos a ver que todos van a tener el mismo número de protones. Ok, como ven acá, todos tienen 8 protones. Sin embargo, lo que va a cambiar dentro de este átomo va a ser el número de neutrones. Como lo ven aquí, bueno, aquí tenemos 8 neutrones, aquí tenemos 9, aquí 10. Es lo que varía. Por lo tanto, la cantidad de nucleones, o sea, aquí los nucleones, ya. La cantidad de nucleones en cada, en cada núcleo de cada átomo, pues básicamente va a ser diferente, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo.
pero obviamente digamos que van a ser el mismo elemento, pero con diferente, digamos, número de nucleones, ¿no? Porque todos van a seguir siendo oxígeno. Entonces, vamos a interpretarlo como el isótopo ya como tal, digamos, una definición sería que, bueno, van a ser átomos que tienen el mismo número de protones y, bueno, diferentes masas atómicas. Se le va a decir diferentes masas atómicas más que todo porque, como ven, los nucleones tienen diferentes cantidades, ¿ok? Lo de aquí adentro es como la masa atómica, que se simboliza con una A. Bueno, eso tiene que ser diferente. Pero lo que tiene que ser igual es el número atómico, si es que hablamos de protones. El número atómico se interpreta como una Z y, bueno, esto es igual a los protones. Listo. Ahora, tenemos a otros que conocíamos como los alótropos, ¿ya? Los alótropos eran como diferentes formas de un mismo elemento. Entonces, en este caso vamos a tener sobre todo alótropos que presentamos aquí como el oxígeno molecular. Aquí está solo como oxígeno, pero de preferencia lo conocen como oxígeno molecular porque vamos a ver de que son ya dos átomos de oxígeno, ¿no? Y ahora el ozono ya también vamos a ver aquí que es uno que tiene tres átomos de oxígeno. El ozono es otro de los alótropos muy conocidos dentro de lo que es bueno, el oxígeno, vamos a ver que este es un alótropo que va a tener una característica que es la resonancia, ¿ok? Y si se recuerdan, ya sabemos que resonancia por la segunda clase, si no me equivoco, sabemos que es resonancia. Esto es una molécula resonante. Eso no se olvide. Ya. Ahora, en su PPT les hablan o les mencionan algo sobre lo que es Lavoisier, ¿ok? Bueno, Lavoisier básicamente va a ser el que identificó como así el oxígeno, ¿ok? El que ha identificado el oxígeno y bueno, al hacer esto también ha demostrado que este es importante para lo que es la respiración y la combustión, que lo tenemos acá. El oxígeno es muy importante para estos dos procesos. Y bueno, al descubrir esto también se dio cuenta de que básicamente estos dos procesos estaban implicados en lo que tiene que ver oxidación, porque básicamente estos dos procesos son oxidativos, ¿ok? Es por eso que también contribuye tipo este descubrimiento en entender un poco más qué es oxidación. Entonces, aquí se puede observar, bueno, creo que es un poco chiquito, pero esta es una imagen que saqué de su PPT, porque básicamente como que también les explica un poco, vamos a tomar el oxígeno también como que es bueno y en cantidades controlables, ¿ok? Y es malo en cantidades que son excesivas. Y justamente aquí es, por ejemplo, lo que vimos en el ejemplo de una vela cuando le estamos aplicando oxígeno, pues básicamente la vela va a seguir como prendida, ¿no? En cambio, si es que nosotros le aplicamos una cantidad excesiva de oxígeno, esta se va a consumir hasta pues ya no dejar de existir, ¿no? O sea, por decirlo así. Ahora, esto aplicándolo un poco a lo que es un ser vivo, por ejemplo, si es que un ser vivo no tiene oxígeno, obviamente sabemos de que es incompatible con la vida. En cambio, si es que nosotros le vamos a meter un montón de oxígeno, ya también va a haber daños en su organismo, ¿no? Ahora, esto es más o menos de la base, de lo que descubrió, más que todo, respiración y combustión, que son procesos de oxidación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro. Ok, chicos, gracias. No se olviden, si no quieren hablar, pueden usar nomás los emojis para que os sea más fácil la interacción. Bueno, ahora vamos a hablar del oxígeno como un agente oxidante, porque si se recuerdan, estamos viendo aquí de que el oxígeno básicamente como que tiene que ver con lo que es la oxidación, ¿no? Y bueno, no solamente porque inicia con oxi, que es como oxígeno, sino porque básicamente va a actuar como oxidante porque acepta, si se recuerdan, acepta agente, no sé, miren, ¿qué era el agente oxidante? El que va como que a aceptar, ¿no? Los electrones de otras moléculas.
Recuerden un poco de definición de oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor. Tienen que tener eso muy en claro para que puedan entender también las reacciones que vamos a ver. No solo en estas sesiones, sino también en varias, de repente en otras más, ¿no? Bueno, pero eso tienen que tenerlo claro porque es básico. Oxidación y reducción, y qué es un agente reductor y qué es un agente oxidante, ¿ok? Entonces, no tengo dudas respecto a eso. Si tienen, a ver si me lo dicen ahorita. No, no. Bueno, entonces tenemos eso que acepta electrones de otras moléculas, no se unen. Por ello es un agente oxidante. Ahora, la respiración, vamos a ver, eso también es una diferencia que es muy común no saberla diferenciar, pero miren, tenemos respiración y ventilación, ¿ok? Ahora, hablando de esto, bueno, poniendo un poco en práctica lo que vemos acá sobre la respiración, en lo que creó Lavoisier, bueno, tenemos que la respiración va a ser así como celular, o sea, donde va a haber una transferencia de los electrones en el organelo que es la mitocondria, ¿no? Esto se hace para obtener energía, eso se conoce como respiración, pero el proceso mecánico que todos realizamos se va a conocer como ventilación, eso es diferente. Respiración y ventilación son, bueno, parecidos, se pueden confundir, pero son diferentes, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, que les pongo justamente bueno, más que todo concéntrense en el cuadrito del azul de aquí abajo, que les está mostrando la respiración aeróbica. Ahora, un punto importante es que van a ver de repente, no solo en química, sino de repente también en biología, van a ver que les ponen como agente, mejor dicho, no, agente no, reacción anaeróbica o también una reacción aeróbica. Ahora, esto es diferente porque vamos a ver de que la anaeróbica va a ser cuando no necesita el oxígeno, ¿ok? No es esencial. En cambio, en la aeróbica el oxígeno es esencial, o sea, solamente una reacción aeróbica se puede dar en presencia de oxígeno. Entonces, aquí es donde entra esta respiración aeróbica, que sabemos que se realiza en las mitocondrias. Entonces, aquí el oxígeno está presente, sí, ¿ok? Y aquí el oxígeno, bueno, no está presente en reacciones anaeróbicas. Aquí pensamos que el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, todos estos procesos ya lo van a ver seguro más adelante, en bioquímica, no en este curso probablemente, pero bueno, respiración aeróbica nos sirve en presencia de oxígeno y la anaeróbica cuando no necesita oxígeno necesariamente. Bueno, ahora vamos a ver con esto que son las reacciones redox. También lo habíamos visto un poquito, creo, redox, no recuerdo bien, pero yo ya les había dicho que básicamente son reacciones de reducción y oxidación, por eso se conocen como redox. Ahora, esta básicamente va a ser una reacción en la que se van a transferir en sí los electrones, ¿ok? Aquí como lo dice, electrones se transfieren. Los electrones se están transfiriendo entre los reactivos, eso sí es importante. Ahora, los reactivos, en una reacción que vamos a ver la graficada como que así, digamos, ya, algo así, vamos a tener un lado que va a tener los agentes reductores, que van a, mejor dicho, agentes, los reactivos, que son estos que están en rojito. Y bueno, vamos a tener otros que van a ser los productos o también luego, claro, los productos, ¿no? Que van a ser estos de aquí. Los reactivos también se conocen como reactantes, esos, ajá. Los que están en rojito se conocen como reactantes o reactivos. Ahora, justamente esta transferencia de electrones entre estos reactivos o reactantes se va a conocer como básicamente una reacción redox. Bueno, en esta reacción redox se va a ver esta transferencia que ocurre entre estos dos átomos. Bueno, aquí por ejemplo debe haber un elemento que quita un electrón y otro que pierda. Eso también es básico en una reacción redox, porque si se dan cuenta, en una reacción redox, un átomo siempre va a estar dando o quitando, así como estos electrones de aquí. O sea, uno va a dar, otro va a quitar. Creo que en la imagen de, no sé si los PPTs anteriores, se explica un poco mejor porque vimos que un átomo A como que le estaba dando un electrón a un átomo B y el átomo B estaba aceptando este electrón. Entonces aquí se aplica justamente esta parte que dice que alguien tiene que quitar
o puede dar también, no necesariamente quitar, alguien puede quitar o dar, y el otro tiene que perder, pues, perder o también ceder. Ahora, el potencial redox lo van a ver bueno, va a ser esta tendencia en la que un elemento puede reducirse u oxidarse, o sea, dependiendo, ¿no? Puede reducir o oxidar a otros elementos químicos, esta parte de aquí. Ya, pero este es el potencial redox, no se ven reducir o oxidar. Ahora, aquí, por ejemplo, acá se ve un poco mejor la parte del agente reductor y agente oxidante. Entonces, cuando ocurría una reducción, no se veía que el que se estaba reduciendo, por decirlo así, era el agente oxidante. Entonces aquí estamos viendo que este oxidante, bueno, este que está reduciéndose, o sea que está como que eh, está ganando el electrón, por decirlo así, se va a reducir, entonces sería un agente oxidante. Ahora, aquí, por ejemplo, este cobre le está dando este +2 a este hierro, ¿no? Entonces, la oxidación aquí, por ejemplo, también, bueno, en este proceso ya también que es esa oxidación, el agente reductor va a ser el hierro aquí. Ahora, vemos cuando vamos a ver de aquí que está ganando, no se ven que el +2 significaba como que menos, ¿no? O sea, como que está perdiendo tantos electrones. No se olviden. Entonces, bueno, vamos a ver de que hablando así en una reacción, siempre van a tener aquí uno que va a estar como agente reductor. En este caso, este está como perdiendo los electrones. Y aquí vamos a tener un agente oxidante que va a estar como ganando el electrón que está perdiendo este otro de aquí. Entonces, eso es básicamente oxidación y reducción. Y cómo, digamos, aplica más o menos un poco el oxígeno, ¿no? Sería como ya lo vimos acá, el oxígeno básicamente actúa como un agente oxidante. O sea, quiere decir que va a ser o va a estar realizando como em, procesos de reducción. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el número de oxidación? Bueno, cuando va a ocurrir una reacción redox, que son estas de aquí, si se recuerdan, el número de oxidación no se olviden que es diferente a lo que se conoce como el otro era número de oxidación, estado de oxidación, ¿ok? El número de oxidación y estado de oxidación eran diferentes. Pero como para que lo entiendan un poquito más, el número de oxidación, digamos que va a interpretar o va a representar un poco al estado, ¿ok? Ah, bueno, esto no es... Ya, al estado de oxidación. Pero no se ven que son diferentes. Entonces, para ver más que todo también diferenciar si es que es un número de oxidación, se pueden fijar en el simbolito que tiene adelante, si es un más, si es un menos, entonces ya se considera número de oxidación. Ahora, cuando vamos a tomar esta como recta numérica, por decirlo así, en general, cuando un átomo se va a oxidar, vamos a ver que este proceso, bueno, en este proceso en el agente reductor pierde electrones, entonces está perdiendo electrones. Cuando un átomo se va a oxidar, básicamente vamos a ver cómo que está subiendo los números. Es lo que les mencionaba antes, o sea, es como al revés. Si está perdiendo, podríamos decir debería ser menos, ¿no? Pero no. En este caso, está subiendo como para arriba, si lo logran ver. Está sumándose. Más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Y así sucesivamente podría, ¿no? Pero en general, como lo ven aquí, tiene que tener un más si se está oxidando. Ahora, cuando estamos en un proceso de reducción, ya también vamos a ver de que se está ganando estos electrones. Entonces, aquí vamos a colocar menos, no se olviden. Y esto nos va a indicar que este agente se está reduciendo, ¿ok? Ahora aquí, por ejemplo, como lo vimos acá en chiquito, aquí si está un +2, diríamos que se estaría oxidando, ¿no? Porque está sumándose como que está sumando, ¿no? +1, +2, +3, +4, +5. Ahora aquí también básicamente dice lo mismo, el elemento aumenta su carga si un átomo se oxida. O sea, la carga, que es esto de aquí, va a ir aumentando si es que se va a oxidar, como lo vemos acá, o también va a disminuir, bueno, dependiendo si se está reduciendo, como lo vemos acá.
Bueno, el ciclo del oxígeno es bastante fácil, o sea, muy simple, la verdad, donde vamos a tener bueno, básicamente procesos como la fotosíntesis o fases, también mejor dicho, como la fotosíntesis, la respiración y sobre todo la descomposición. Estas tres son las importantes. Bueno, la fotosíntesis ya sabemos que, bueno, los seres vivos en general, y también si lo juntamos un poco con la parte del ciclo biogeoquímico del carbono, veíamos la producción de CO2, ¿no es cierto? En general, nosotros cuando vamos a producir otras producciones de CO2 que haya, las plantas van a ser las que van a captar este CO2, lo van a fijar, no se olviden, y de producto nos iban a dar oxígeno. Entonces, este oxígeno es básico y también vital para los seres vivos, que a su vez, bueno, van a producir otra vez dióxido de carbono y esto otra vez la planta lo puede utilizar, ¿no? Ahora, otra forma también en la que podemos, digamos, como que recibir oxígeno, o también se va a usar, es en la descomposición, mejor dicho, porque se va a usar, mejor dicho, en la descomposición, porque los microorganismos, hay algunos que van a necesitar justamente de oxígeno para que puedan también a su vez producir dióxido de carbono. Y bueno, básicamente esos son los tres principales. Bueno, hasta todo lo que vimos anteriormente, ¿alguien tiene alguna duda o todo está claro? Ya. No se olviden de usar sus emojis porque no sé si todos están entendiendo, porque solamente me está respondiendo una persona. Ya. Espero que todo esté claro. No se olviden de que pueden preguntar, no se preocupen, nadie los va a juzgar. Pueden preguntar. Bueno, ahora vamos con la parte de radicales libres, ¿ok? Esta parte de aquí. Eh, no sé si han escuchado hablar sobre lo que es de repente un radical libre. ¿Tienes una duda, Sí, Alejandro? ¿podrías explicar una vez más el ciclo de oxígeno, por favor? No puedo escuchar bien. Sí, normal, ya. Bueno, tenemos que el ciclo del oxígeno, como les mencionaba, va a tener como tres fases, sobre todo las más importantes, que se conocen como las más importantes, que va a ser básicamente la fotosíntesis, la respiración y la descomposición. Ahora, sabemos que en la fotosíntesis nosotros, por ejemplo, producimos dióxido de carbono. Les dije que lo asociaron también un poco con el ciclo biogeoquímico del carbono, porque también había otros factores que generaban dióxido de carbono. Bueno, las plantas fijan este dióxido de carbono y lo que van a hacer es producir oxígeno. Y bueno, este oxígeno es vital para nosotros, que lo vamos a utilizar, bueno, los seres vivos en general, y vamos a producir a su vez dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono nuevamente la planta lo puede fijar y producir nuevamente oxígeno. O también este oxígeno lo pueden utilizar las bacterias o microorganismos que van a realizar descomposición. Y a su vez también van a generar CO2 que obviamente puede ser utilizada por las plantas. Y otra vez generar oxígeno. Entonces, básicamente era esto. Esta es la partecita más importante. Todo esto. Las tres fases son las más importantes dentro del ciclo del oxígeno. Ya, espero esté claro ahora sí. O no les puedo escuchar. Bueno, tenemos en la parte de lo que les decía radicales libres y les pregunté si alguien había escuchado de repente sobre radicales libres o tiene alguna idea de lo que puede ser. Incluso con esta imagen de aquí, creo que se puede entender un poco qué es un radical libre. No sé si alguien quiere participar. No se olviden que pueden escribir también por el chat si quieren. ¿Alguien se le ocurre que puede ser un radical libre? No importa que se equivoque. Solo quiero que participen para saber de que están como que ahí entendiendo la sesión un poco. Nadie. Ya bueno. Tenemos esta parte que, bueno, en la imagen se puede ver también mejor. Ya, alguien respondió por el chat. Y bueno, dice que un radical libre es, libre, bueno, libre, es un átomo altamente reactivo. Y básicamente sí, se puede entender así.
Igual aquí también como que lo dice. Ya, básicamente es un átomo o moléculas, no necesariamente solo un átomo, van a ser átomos, moléculas, que van a tener dentro de su estructura, si vemos los electrones, ¿no es cierto? La nube de electrones, vemos que un electrón dentro de estos radicales libres está desapareado, o sea, no tiene un par. No está como que apareado. Apareado, no sé si se recuerdan, un poco con la parte de números cuánticos, vamos a decir que estaba apareado cuando estaba, digamos, así. Eso son flechitas, es una flechita, ok. Más o menos cuando estaba así. Entonces, ¿qué quiere decir que está desapareado? Que bueno, básicamente solo tiene uno. O sea, como que uno está solito ahí. Entonces, está desapareado. Y bueno, esto es lo que provoca que este sea altamente reactivo, como, bueno, lo dijeron en el chat, que es un radical libre, no es una molécula o un átomo altamente reactivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se puede formar o sea, como en sí, como un producto, como un resultado de metabolismos, puede pasar, o también puede pasar que, bueno, factores ambientales influyen en esta formación de radicales libres, como por ejemplo usar los rayos ultravioletas pueden generar radicales libres, ¿no? Ahora, en aquí les puse esta imagencita como para que lo entiendan más dinámico. Tenemos una célula sana, digamos, un átomo que está sano. Y aquí va a venir justamente un radical libre que le falta, si logran ver, es como que le va a faltar aquí le va a faltar un electrón, ¿ok? Entonces este electrón digamos que está desapareado, necesita su par. Entonces, ¿qué va a hacer este radical libre? Bueno, lo que va a hacer es como quitarle de aquí, digamos, está en busca de este o de este, quiere quitarle a esta célula uno de estos electrones, ¿ok? Para que, digamos, ahora se está como que buscando la estabilidad, entonces ahora sí podría llegar a tener su estabilidad que busca, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que ahora, en contrarrestando estos radicales libres, va a haber otros que se conocen como antioxidantes, que van a ser, digamos, estas moléculas que van a tener como, vamos a interpretarlo así como que van a tener electrones de sobra, o sea, le va a gustar darle electrones. Entonces, esta molécula, que es un antioxidante, va a querer darle un electrón a este radical libre para que ya este no tenga que buscar a una célula sana o en sí una molécula que está tranquila y quitársela, ¿ok? Eso es más o menos lo que pasa con radicales libres. ¿Y qué es un radical libre? No se olviden que tiene un electrón desapareado. Aquí. Ahora, aquí vamos a ver cómo es que un radical libre, digamos, va a surgir, ¿no? O sea, cómo una molécula se convierte en un radical libre. Y bueno, sobre todo es porque va a tener una ganancia de un electrón o también una pérdida de un electrón. Por ejemplo, aquí vemos que este oxígeno, teniendo un ejemplo del oxígeno, va a estar como ganando un electrón, entonces se va a convertir en un radical libre. Tiene un electrón como que no está apareado, necesita como aparearlo con alguna otra molécula, o sea, quitándole a una molécula su electrón. Necesita estar estable, ¿no? Está buscando su estabilidad. Ahora, en la pérdida de un electrón ya también vamos a ver de que, por ejemplo, en esta molécula de aquí, un ejemplo, se está perdiendo el electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora tiene este electrón libre, o sea, este electrón ha perdido uno, entonces ahora tiene un electrón libre y está buscando ya también otra molécula en la cual quitarle un electrón para que sea estable. Ahora, tenemos otro que se conoce como la fisión homolítica, que básicamente, bueno, del enlace, ¿no? Que básicamente va a decirnos como que los enlaces covalentes al momento de romperse van a generarnos dos radicales libres. Esto es como una pequeña diferencia. Aquí vamos a tener como dos electrones que van, o sea, digamos que los enlaces que va a haber entre estos electrones, por decirlo así, en general se va a romper y vamos a tener ahora dos electrones que van a buscar algún otro electrón con el que unirse, o sea, están libres, ¿ok? En cambio, en estos dos, sobre todo, tenemos solo un electrón libre que está buscando también otro electrón al cual unirse. Y bueno, estas son las tres formas, digamos, que podemos encontrar en la cual una molécula va a querer ser un radical libre. Y bueno, como les mencionaba, contrarrestando estos radicales libres, vamos a tener algo que se conoce como antioxidantes aquí. Ahora, estos antioxidantes,
como un poco su nombre lo puede mencionar así, van a evitar que algo, digamos, como que se oxide, ¿ok? Antioxidantes, o sea, va a evitar de que esto como que tenga esta falta del electrón, o sea, va a querer darle, como lo vemos acá. Porque básicamente este radical libre como que se está oxidando, ¿no es cierto? Si lo logran entender un poco. Y lo que está buscando es una reducción, pero es una reducción, digamos, como, vamos a interpretarlo así, una reducción como que brusca, o sea, no es como que, es como que se la quiere quitar, ¿no? Se quiere quitar un electrón a otra molécula para poder así tener su estabilidad. Ahora, los antioxidantes vamos a ver que van a combatir el daño causado por radicales libres aquí. Ahora van a existir dentro de la naturaleza radicales libres que se conocen como los naturales. O también vamos a ver que hay sintéticos que como sintéticos, o sea, que los fabrican, que son los artificiales. Bueno, en naturales tenemos, por ejemplo, también enzimas, como por ejemplo, sobre todo la peroxidasa, que es un buen ejemplo aquí la peroxidasa. O también las vitaminas, que bueno, son también muy importantes. En este caso, por ejemplo, la E y la C. Y otros compuestos, como por ejemplo son la taurina y la bilirrubina, son ya esas moléculas, ¿no? Otras moléculas, otro tipo de moléculas, pero estas son naturales. Ahora tenemos otros como los artificiales, que van a ser también enzimas, pero son sintéticas, vitaminas también sintéticas, o sobre todo aquí tenemos a los fármacos o medicinas, ¿no? Como es el ejemplo de la heparina o del malitol. Esto quiere decir que es un oxidante, o sea, que va a combatir básicamente el daño causado por radicales libres, o sea, quiere evitar de que estos radicales libres estén quitando electrones a moléculas que están buenas, digamos, sanas, así como en el caso de acá. Bueno, ahora vamos a entrar a estos, son, bueno, los radicales libres que vamos a encontrar, ¿no? Todos los que vamos a ver a partir de aquí son radicales libres, ¿ok? Entonces, vamos a ver que tenemos estados singlet aquí o estados triplet, como lo menciona acá. Ya. Bueno, tenemos esta parte primero que se conoce, bueno, el estado singlet se va a conocer como, digamos, un radical que es mucho más reactivo porque es menos estable, ¿ok? Como lo mencioné aquí. Más reactivo porque es menos estable. Ahora, esta es como la grafiquita que podemos encontrar. Vamos a ver de que este singlet se le va a conocer así porque digamos que va a tener espines opuestos. Aquí, espines opuestos, como lo vemos en acá, ¿no? O sea, uno para arriba y otro para abajo. Tiene espines opuestos. Y bueno, esto hace que el radical libre, bueno, va a ser más reactivo y menos estable. Eso es lo básico que tienen que saber que, para entender que es un singlet, ¿ok? Esta se le dice singlet también porque vemos que es así en una sola y simple, ¿no? No se le olviden, uno arriba y otro abajo. Ahora, en el estado triplet ya también vamos a tener que aquí van a ser únicamente los electrones o bueno, los espines paralelos, o sea, son todos como iguales, o sea, pueden ir o para abajo, todos para abajo o todos para arriba, pero no están como que apareados, no apareados, sino no están como en parejitas como los de acá, así como estos dos, simplemente están uno solo en cada orbital, por decirlo así. Ahora, esto va a hacer que el radical libre vaya a ser menos reactivo, o sea, es mucho menos reactivo que este singlet, y es un poquito más estable, digamos, pero sigue siendo un radical libre. Ahora, esta parte de aquí es lo que resume básicamente todo lo que expliqué un poco, que el triplet va a ser más estable, mientras que el singlet es más reactivo, más inestable y más reactivo, ¿ok? Es más o menos como interpretamos lo que es un singlet y lo que es un triplet. Ya, ¿está clara esta parte de aquí? ¿O alguien tiene una duda de lo que es un singlet o un triplet? Ya vi. Bueno, ahora tenemos esta parte que nos habla sobre reacción de combustión. Bueno, no la vamos a tocar mucho, pero vamos a ver de que, bueno, solamente la puse como, porque el oxígeno también participa en estas reacciones de combustión, como podemos ver adelante, o sea,
atrás, en la parte de lo que hablamos sobre la Lavoisier y todo. Bueno, vamos a ver de que la combustión va a ser también una reacción, así como las redox, como una reacción redox. No es una reacción redox, se parece, porque no se parece, es como una reacción, como les digo. O sea, así como el redox es un tipo de reacción, esta reacción también es un tipo de reacción, ¿ok? La combustión puede ser de dos formas, completa o también se le conoce como incompleta. Ya. Completa o incompleta, de estos dos tipos. Vamos a ver de que, bueno, va a ser una reacción en la que un combustible va a reaccionar con oxígeno, que es el tema que estamos tocando, donde se va a producir dióxido de carbono. Esa es combustión. Ahora, en base a esto también se puede producir ciertas moléculas, como aquí vemos que está el agua o también la energía. Bueno, combustión completa se le va a ver porque vamos a ver que solamente como que se va a generar, aquí lo vemos, el dióxido de carbono. O sea, como que se está generando, se está consumiendo totalmente y es por eso que se está generando dióxido de carbono y también energía. Por eso es que la llamamos combustión completa. Ahora, en la incompleta ya también se está formando monóxido de carbono, como lo vemos aquí, y también agua. A veces sí se genera dióxido de carbono, pero sobre todo vamos a tomar en cuenta el monóxido y el agua. Bueno, solo lo puse como para que vean que también el oxígeno, porque vemos, no se olviden la parte importante, vemos que en las dos reacciones está presente el oxígeno. O sea, las dos reacciones para que ocurra esta combustión necesitan de oxígeno. Bueno, ahora seguimos con esta parte de radicales libres. Un pequeño corte con el anterior, creo que se pasó más abajo en la diapositiva, pero bueno, este ya también es un radical libre que va a ser un singlet, es el superóxido. Ya el superóxido es un singlet, ¿ok? Se recuerdan singles los de aquí atrás. Son un poco, bueno, no un poco, son mucho más reactivos que los triples. Ahora, esto es un superóxido, ¿ok? Es un singlet de oxígeno que básicamente va a ganar un electrón y va a formar esta molécula de acá. Ya, pero quedamos con superóxido, que básicamente va a ser este de aquí, que cuando va a combinarse con un protón, como lo menciono aquí, va a generar un radical libre que se conoce como hiperóxido, que creo que está en la siguiente diapositiva. Pero ya, este superóxido, su formulita lo vamos a entender como así. Aquí lo vemos como dos, no solamente son dos oxígenos, no se olviden. Este es un superóxido. Son dos oxígenos, acá como lo vemos, pero vamos a ver de aquí, bueno, no orbital, este electrón, digamos como que le está faltando, o sea, no tiene este electrón, ¿ok? Por eso se le conoce como superóxido. Ahora, su fórmula la vamos a entender o la vamos a graficar así. O2, esto es de un oxígeno normal, pero no se tienen que olvidar de colocar acá el menos, que nos va a indicar justamente que este no tiene como que este electrón, ¿ok? Es como que no está. Ahora, si nosotros, como lo menciona aquí, le vamos a sumar a este superóxido un protón acá, o bueno, hidrógeno, no se olviden, protón, sobre todo este protón quiere decir hidrógeno, no literalmente una partícula subatómica, es un hidrógeno. Si le sumamos un hidrógeno ya también nos va a dar, aquí, bueno, no creo que ya no alcanza, pero ya, a ver, espero se vea, un HO menos 2, ya. Esto se le va a conocer como el hidroxiperóxido o también o el hidroperóxido, ¿ok? Y bueno, aquí está que les digo el hidroxiperóxido, que bueno, allá, está muy olvidado. El superóxido, vamos a ver de que sobre todo las cosas que va a causar, o digamos los males que va a causar, va a ser que, por ejemplo, este pH, nosotros sabemos que tenemos un pH fisiológico, se le va a conocer, o sea, como un pH normal dentro de nuestro organismo. Ahora, ¿qué va a hacer este superóxido? Va a volverlo ácido, básicamente, o sea, lo va a bajar y lo va a convertir en ácido. También se le conoce porque va a destruir justamente, como lo vemos aquí, esta cadena es una de ADN, va a destruir justamente o a romper estas cadenas de ADN. Entonces va a también como producir estas rupturas, lo cual es también muy, digamos, riesgoso dentro de lo que se conoce como el ADN, ¿no? Porque sabemos de que el ADN transmite el material genético. Por eso es importante, bueno, no importante, es importante que conozcamos
cuál es la función o cuál es el mal que puede causar un superóxido, ¿no? Ahora, tenemos a este que les mencionaba, ahora sí, el hidroxiperoxi, que bueno, básicamente vamos a asociarlo que va a ser muy fácil que se forme en pHs ácidos, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos un pH ácido, como les decía aquí, el superóxido va a bajarlo a un pH ácido. Cuando ya está en un pH ácido y se le une un protón, básicamente se va a poder formar muy fácil lo que se conoce como un hidroxiperoxi. Esto de aquí. ¿Ok? Entonces, obviamente en un pH fisiológico va a ser un poco difícil, pero no se olviden, cuando ya está en un pH ácido, como lo menciona aquí, ay, ya, cuando ya está en un pH ácido, como lo menciona acá, ya va a poder ser muy fácil que se forme. Ay, ¿qué está pasando? Ya. Ahora, este es mucho más reactivo que el anterior que estábamos viendo, que es el peróxido, ¿no? O el superóxido, mejor dicho. Es mucho más reactivo que este de aquí. Ahora, no se olviden que se genera en un pH ácido y es más reactivo que el O2 que era el anterior, pero porque se forma, digamos, un poco, se forma gracias a que este de aquí se está uniendo con un protón. Nuevamente lo pongo, no se olviden. Su formulita, cuando no está aquí, pero es esta de acá. A ver, lo voy a hacer un poco mejorcito para que se vea. Ya. La fórmula en este caso de aquí va a ser sí, HO2 menos, ¿ok? Esa está la fórmula. Siempre no se olviden de esta H porque si colocamos solo O2 sería, ¿cuál sería? El anterior, superóxido, ¿ok? Este de aquí. Bueno, ahora vamos con otra molécula, también un radical libre, que es el radical peróxido de hidrógeno, ¿ok? Si hubieran escuchado mucho sobre estos peróxidos de hidrógeno y todo esto, bueno, este va a ser básicamente el que vimos anterior, este aquí, el hidroxiperoxi, que ha ganado, el hidroxiperoxi que ha ganado otro protón. O sea, si a este superóxido le agregábamos un protón, se convertía en hidroxiperoxi. Y si a ese hidroxiperoxi le agregábamos un hidrógeno más o un protón más, se va a convertir ahora en peróxido de hidrógeno. Porque está ganando un electrón más, ¿ok? Aquí. Entonces, es muy fácil también entenderlo, ¿no? Entonces, ahora, digamos que se va a producir en los peroxisomas, bueno, esto es importante, es lo más importante y resaltante, porque este peróxido de hidrógeno básicamente puede generar lo que es el radical hidroxilo, ¿ok? Que ya lo vamos a ver en la siguiente, pero la fórmula es no, OH, mejor dicho, OH, ¿ok? Ese es un hidroxilo, que también es otro muy reactivo y tampoco hay una enzima molécula, como en el caso del peróxido de hidrógeno, que vaya a como catalizarlo, o sea, no puede destruirlo nada. Ahora, en sí, como lo menciono acá, no se conoce como un radical libre totalmente, pero bueno, lo vamos a considerar nosotros, o al menos un PPT lo considera también, porque justamente va a dar paso a lo que se va a conocer aquí como la siguiente, el hidroxilo, ¿no? El radical hidroxilo. Es por eso que es importante, ¿no? Ahora, aquí lo que vemos es la fórmula que tiene el peróxido de hidrógeno, un O, dos oxígenos, no se olviden, con un hidrógeno. Primero, digamos, es lo que tenemos que es el hidroxiperóxido, que básicamente la formulita era así, ¿no? HO, a lo mejor lo hago con este color. Sí. HO menos, no se olviden acá arriba, y el 2 acá abajo. Este era el primero, ¿no? Que era el hidroxiperóxido. Si nosotros le vamos a añadir aquí un hidrógeno, o sea, ya le estamos añadiendo, digamos, este de acá, se va a conocer como peróxido de hidrógeno. Y bueno, esa es como su fórmula en estructural, su estructura, y esta es su fórmula, ¿ok? Esta es la estructura y esta es la fórmula. Va a representarse, no se olviden, con dos oxígenos, porque tenemos dos, uno aquí y otro aquí.
y no, dos hidrógenos porque tenemos uno aquí y otro aquí, y dos oxígenos que tenemos también aquí, uno aquí y otro aquí, ¿ok? Ahora ya no se coloca el menos porque ya está formando este enlace con el hidrógeno. Y bueno, ahora sí damos paso al radical hidroxilo, que, bueno, básicamente cuando lo va a producir el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Como les dice aquí, mm, va a generar este radical libre, que es el radical hidroxilo, que es el, vamos a decir, el más reactivo de todos, ¿ok? De todos los que acabamos de ver. Aquí, como lo dice, es altamente reactivo. Aquí, altamente reactivo. Y bueno, el anterior que lo teníamos acá, vamos a ver de que va a ser catalizado, eso se me olvidó mencionar, puede ser, digamos, catalizado o metabolizado, por decirlo así, por enzimas, ¿ok? Un gran ejemplo va a ser la peroxidasa, así se le conoce. Se puede metabolizar, digamos, por la peroxidasa, que básicamente es una enzima, o sea, es una enzima, ¿no? Va a catalizar esta reacción. Ahora, en el caso de este hidroxilo ya también no hay enzimas que vayan a actuar sobre él, como lo mencioné aquí. O sea, ya no tenemos una enzima como en el caso anterior que pueda metabolizarla ni nada. ¿Ok? No hay nada que se pueda hacer. Ahora, justamente lo que va a querer hacer la célula o los esfuerzos de la célula tienen que ver con prevenir justamente la formación de estos radicales hidroxilos. O sea, por eso es que existe también esta peroxidasa, ¿no? O sea, lo que está buscándose es prevenir la formación de radicales hidroxilo a partir de peróxido de hidrógeno, ¿ok? Por eso es que existe la peroxidasa que está aquí. Ahora, ay, se pasó, ya. Aquí tenemos la formulita, bueno, la estructura, mejor dicho, la fórmula sería así. Aquí menos, ya. Este sería un radical hidroxilo, ¿ok? Ahora, vamos a decir cómo, digamos, se van a formar el radical hidroxilo, vamos a decirlo, cómo se pueden formar, ¿no? O sea, vamos a tener esta primera reacción que se conoce como la reacción de Fenton y esta otra reacción que es la reacción de Haber-Weiss. Ahora, en esta reacción de Fenton y de Haber-Weiss vamos a ver que se está formando aquí radicales hidroxilos, aquí y aquí. Como lo mencioné aquí, mediante estas reacciones se va a producir el radical hidroxilo, o en estas reacciones al menos se produce radical hidroxilo. Entonces, ¿qué va a pasar? En la reacción de Fenton vamos a tener que aquí tenemos un peróxido de hidrógeno, este de acá. Como lo vemos aquí, ese se encuentra aquí. Aquí está el peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando va a entrar en contacto, digamos, o va a reaccionar con un hierro o con hierro en general, con iones de hierro, lo que va a pasar es que, digamos, que se van a tipo separar todo y nos van a dar radicales hidroxilos. ¿Ok? No, este no es un radical hidroxilo. No, no es. Ya, solamente es el que está aquí. Este es el radical hidroxilo. El que está aquí, de amarillo. Ok, ese es el primero, la reacción de Fenton. Ahora, también vamos a ver que en la reacción de Haber-Weiss se está formando estos radicales, ¿no? Y bueno, también vamos a interpretarlo con que en la reacción de Haber-Weiss el superóxido y peróxido de hidrógeno, no sé bien, superóxido, el anterior, y el peróxido de hidrógeno, otra vez aquí tenemos un peróxido, y aquí está el superóxido, digamos que van a convertirse también en presencia de hierro, también, bueno, acá no aparece en esta reacción el hierro, pero ya en presencia de hierro, también se va a producir justamente los radicales que están acá, el OH, ¿ok? Y vemos que también se va a producir agua y oxígeno entre sus productos. Pero el que a nosotros nos importa es el radical hidroxilo, porque vemos que el superóxido y el peróxido de hidrógeno están generando, como habíamos visto, o sea, se está aplicando básicamente que el superóxido está generando radicales hidroxilo.
Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda para ahí entrar a la parte casi final? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, todo claro. Entonces, para hacerlo un poco de repaso súper rápido de toda esta parte de radicales, les voy a hacer unas preguntitas. A ver, primero, a ver, ¿qué podría ser? Solo una pregunta, a ver, ya. En el radical hidroxilo, digamos, ¿cuál sería la molécula que lo va a formar? O sea, ¿qué radical se forma a partir, bueno, qué radical va a formar el hidroxilo? Está súper simple. No se olviden que pueden usar el chat si quieren. ¿Qué radical libre va a generar el hidroxilo? ¿Alguien tiene una idea? Porque lo hemos visto ahorita. Pueden escribirlo por el chat, no se olviden. Ujú. El radical libre hidroxilo lo va a generar el peróxido de hidrógeno. Ajá, está bien. Ahora, ¿qué más? Mm, ¿Qué puede generar, digamos, o qué puede producir o qué efectos tiene el superóxido en las células, por ejemplo? El superóxido era el de acá. Ya lo habíamos visto. ¿Qué efectos, bueno, va a generar el superóxido en la célula, por ejemplo? No saben, no importa que se equivoquen, pueden participar. ¿Cuál sería el efecto que va a causar el superóxido en el ADN, por ejemplo? Ya, yo les dije la primera pregunta que era en la célula, ¿no? Entonces sabemos que en la célula vamos a encontrar justamente esta molécula que se conoce como ADN. Entonces, ¿qué causaría en una célula? Básicamente su destrucción, bueno, su daño o su rotura del ADN, ¿no? O sea, va a haber un daño, una lesión en el ADN. Y bueno, no se olviden que tenemos estos cuatro, sobre todo superóxido, hidroxiperóxido, o también creo que les dije que se conocía como el hidroxiperóxido, algo así, pero fíjense con hidroxiperóxido. Y el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Todos estos de aquí que vimos eran radicales libres.